Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Hoy queremos seguir con este tema precioso que empezamos a tocar sobre el Espíritu Santo y hoy vamos a hablar de que el Espíritu Santo es una persona, cómo cuidar la persona del Espíritu Santo. Sabemos que hay un Dios verdadero en una unidad, o sea, un Ejad, unidad, Ejad, en un mismo sentir, en un mismo propósito con la humanidad. Entonces debemos mirar, partir desde ahí que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veíamos que el Espíritu Santo tenía intelecto, se entristece, hoy vamos a ver esa parte, da dones, reparte como Él quiere, o sea que tiene inteligencia, o sea que cuando dice que reparte como Él quiere, o sea que hay una persona, o sea piensa, no es una fuerza, como se dice que es una fuerza activa de Dios. Y hoy en la Biblia y en los apócrifos y los rollos del Mar Muerto vamos a mirar varias cositas antes de entrar acá. ¿Cuál es la expresión? Dice la expresión Ruach HaKodesh se suele traducir como Espíritu Santo y aparece en 3 oportunidades en la Biblia hebrea. Aparece en la Biblia hebrea en tres ocasiones Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo en hebreo. Y en Isaías 63, capítulo 63, verso 10 al 11 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigos y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Ahora, y acá en esta versión dice, ellos se rebelaron y entristecieron el espíritu de su santidad y se volvieron ellos por enemigo y él peleó contra ellos. Dice que en esta versión que es la versión adaptada Biblia Ferrara, dice espíritu de santidad, se llama el Espíritu Santo, ¿espíritu de qué? De santidad. Se le llama espíritu de santidad. En otra versión vamos a mirar para poder dimensionar qué es lo que está hablando la palabra. En el Targum dice, traduce respectivamente, ellos se rebelaron y transgredieron la palabra de los profetas. Entonces puso en ellos las palabras de los profetas de su santidad. El Targum interpreta el Ruach HaKodesh o al espíritu como espíritu profético. O sea, el espíritu ¿qué? Profético que venía sobre los profetas. Ahora, entonces cuando nosotros entendemos este panorama y sabemos que el Espíritu Santo de Dios es un espíritu de santidad y es el espíritu, como dice en Apocalipsis, el espíritu de la profecía. ¿Y quién es el espíritu de la profecía? El Espíritu Santo es el espíritu de la profecía, o sea, es el que nos conecta, porque por eso Cristo dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, o sea, el Paracleto, el ayudador, el que les va a ayudar, el que les va a comunicar lo que oyere el Padre, el que les va a comunicar lo profético, el que va a convencer al mundo de pecado, o sea, el Espíritu de Santidad va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, sabiendo que debemos caminar en justicia y sabiendo que algún día vendrá un juicio para todos los seres humanos. Entonces, cuando nosotros entendemos este panorama global de qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, cuando nosotros dice que se rebelaron en contra y lo entristecieron, o sea que cuando nosotros nos rebelamos en contra del Espíritu Santo, se corta el fluir de lo profético, se corta la conexión con lo eterno, porque Él es el vicario de Cristo en la tierra. ¿Quién es el vicario? No es el Papa, es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu, el representante, el que glorifica a Cristo, el que hace los milagros, el que restaura las vidas
el que convence. Nosotros podemos predicar, como dice la palabra de Dios, por muy hábil que sea el encantador, o sea, por muy hábil que sea el predicador, por muy buena palabra que tenga, si el Espíritu de Dios no actúa y Dios no hace, pues no va a poder penetrar, no va a poder hacer. Entonces, una de las cosas que contrista al Espíritu Santo de Dios es la rebelión. Y debemos saber qué es la rebelión. Entonces, cuando nosotros entramos en rebelión, nos volvemos en enemigos de Dios. Nos volvemos enemigos de Dios y salimos peleando con el Espíritu de Dios. O sea, vamos a mirar algo. En el judaísmo es considerada la pelea como uno de los pecados más grandes. ¿Por qué? La pelea es considerada como uno de los pecados más grandes. Porque la división contradice la unidad esencial de Dios, socavando la armonía de la creación. O sea, Dios, por eso dice que Él es un Ejad, es uno. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios o en contra del Espíritu, lo contristamos. O sea, cuando hay peleas en nosotros. Ahora, la palabra de Dios dice que donde están los hermanos, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero esto. Entonces, cuando nosotros entramos en rebelión, estamos entrando en romper la unidad esencial, o sea, la esencia de Dios, lo que Dios presupuestó desde que creó al hombre. Mire que cuando creó al hombre, ¿qué hizo? Que estuviera en unidad con Él, que estuvieran uno solo, que caminara con Él, que supiera la voluntad de Él. Y cuando el hombre se revela o vaya a hacer lo que Dios no le dice que no haga, pues se crea que una barrera entre Dios y el hombre para no ser escuchado. Sus sentidos proféticos se disminuyen y la voz de Dios es apagada totalmente en el ser humano. En el ser humano fue una separación tremenda lo que hubo espiritualmente. Entonces, miren, hay algo y es que nosotros debemos saber. Bueno, aquí está, Salmo 133. Sí, pero ya lo voy a leer. Salmo 133, estoy acabando de desarrollar la idea, y es que cuando nosotros conocemos los principios, el fluir profético en nosotros no va a parar, porque hay veces sentimos frenones en nuestra vida espiritual, como si hubieran bajado el switch, y uno dice, ¿pero qué pasó? O sea, si yo venía tan bien, ¿qué sucedió conmigo y qué pasó? Que no estoy fluyendo igual, y eso nos sucede a todos. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer una revisión minuciosa en nuestras vidas. ¿Qué está pasando? Dice, mira, Salmo 133, versículo 1, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí enviará Yahweh bendición y vida eterna. Amén. Wow, tremendo. Entonces, mire que la unidad es muy importante. Ahora, cuando Dios nos habla de la unidad, es que nosotros nos apartemos ¿de qué? De los celos, de los pleitos, de las iras, de los altercados. O sea, ahora, porque eso se da mucho dentro de la iglesia y se contrista al Espíritu Santo. Hay odios, hay celos, hay altercados. Ahora, ¿y qué produce todo eso? Mire, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, ¿por qué? Porque había odio, habían celos, altercados, había pelea entre ellos. Y había altercados internos que provocó que la destrucción del templo. Y dice que solo será reconstruido el templo por medio del amor incondicional, o sea, cuando se unan. Y por eso dice la palabra del Señor que cuando tengan paz y seguridad, cuando se firme ese pacto de paz, va a aparecer el hijo de perdición, porque él sabe que va a entrar en escenario yendo bajo ese parámetro, como quien dice, venga, adoremos todos juntos en amor, en armonía. Ahí se podrá construir. La palabra de Dios dice que donde hay celos, hay contiendas, hay divisiones, o sea, pues ahí el Espíritu de Dios no puede moverse, y el Espíritu de Dios se contrista, no se puede mover. ¿Por qué? Porque Dios siempre está buscando la unidad entre un grupo.
está buscando la unidad entre las personas. ¿Qué dice la palabra? Que amemos a nuestros enemigos. O sea, siempre le está buscando que haya una armonía en toda la creación, y la palabra de Dios dice que nos prohíbe que nos prohíbe que peleemos, nos prohíbe que seamos como Coret, nos prohíbe que generemos peleas, que generemos pleitos. ¿Cuántos pleitos y peleas pueden haber en la casa? Divisiones, rivalidades en la misma casa, en el mismo hogar, que hacen que contriste al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando usted no conoce su lugar, pues no va a respetar al que merece respeto. Usted no va a respetar posiciones. No, como cuando digo posiciones, que no es que nadie se enseñoree, pero cada uno tenemos una función, dice la palabra. Cada uno tenemos una función. La mujer tiene una función de edificar en su casa. El hombre tiene la función de ¿qué? De proteger, de ser cabeza. El hombre tiene la función de tener por eso cuando dice cabeza es que tiene una doble porción. Una para él seguir creciendo y otra para impartirle a su casa. Entonces, cuando empiezan esas rivalidades, envidias y todo ese tipo de cosas, el Espíritu Santo se empieza a contristar, y lastimosamente eso se da mucho dentro de la iglesia. Lastimosamente eso se da mucho entre los creyentes. Cuando ven que Dios lo empieza a usar, empiezan las rivalidades, las envidias, empiezan los pleitos, empiezan las palabras de maldición sobre esa persona, para que yo no levante esa persona. Pero si yo estoy más capacitado, si yo tengo más perfil, si yo tengo más postura de predicador, si yo tengo más voz de predicador, si yo tengo más cara de predicador, si yo tengo más formación de predicador, yo no entiendo por qué está pasando esto. Entonces empezamos a resistir al Espíritu de Dios y lo empezamos a contristar, porque dice que el Espíritu Santo da como Él quiere y al que Él quiere y como Él quiere. Él reparte los dones, entonces empezamos a resistir al Espíritu Santo. Mire, la iglesia hoy en día tiene un gran problema, y es que cuando se ve que Dios está levantando un siervo, pues empiezan a hacer contrapeso. Eso es resistir al reino, eso es servirle al enemigo, porque nosotros estamos trayendo contienda y pelea, eso se llama hechicería cristiana. La hechicería cristiana es que no le salgan bien las cosas, que no avance, que le pase algo, y por eso es que nosotros no vivimos lo que vivía Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles no habían envidias. Mire, cuando empezó la iglesia, dice que esta gente conocía cada uno su posición, cada uno conocía cuál era su posición y cuál era su lugar, y respetaban al otro. Por eso la palabra dice, nos advierte y dice que debemos saber que somos un cuerpo y que no todos tenemos la misma función. O sea, que no todos tenemos la misma asignación, que no todos tenemos la misma conexión, pero con esto no está queriendo decir que hay alguien más especial que alguien. No, por todos pagaron el mismo precio, por todos nos lavaron. Amén. Debemos saber que es muy importante en el cuerpo de Cristo. Todos los ministerios, todos son importantes. Cuando yo empiezo a entender eso, el Espíritu Santo empieza a encenderse en mi vida, porque de mi vida se van las rivalidades, se va a ir el espíritu falso de conmiseración, en el cual yo maldigo, en el cual yo resisto y entristezco al Espíritu de Dios, y lo voy apagando en mi vida, lo voy apagando. Cuando dice contristarlo, es que se va apagando, no que se haya ido, está tan apagado de tantas cosas que yo hago incorrectas, que ya no puedo escuchar la voz de Él. La voz de Él ya se diluyó tanto en mi vida que yo no lo puedo escuchar con claridad. Hay gente que dice, no, yo no, y que Dios habla, yo nunca lo he escuchado. Entonces, ¿cuánta turbulencia hay dentro? ¿Cuántos celos pueden haber dentro? ¿Cuántas divisiones hay? Hay gente que son cristianos y no se hablan con su propia familia. Entonces el Espíritu Santo de Dios va a estar contristado, porque nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, ¿por qué no vivimos lo mismo que se vivía en Hechos de los Apóstoles? Es la pregunta. No lo vivimos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está muy contristado. Está contristado, ¿por qué? Por las rivalidades. Está contristado, ¿por qué? Por los celos. Está contristado, ¿por qué? Por las envidias. Está contristado
porque nosotros siempre estamos buscando posición, estamos buscando siempre estar arriba y siempre estamos buscando un protagonismo que le pertenece ¿a quién? A Yeshua o a Cristo, que es el Redentor de las almas, y el Espíritu Santo que glorifica ¿a quién? A Cristo. Él lo vino ¿qué? A glorificar, a levantar la obra, porque a través del Espíritu Santo es que se mueve el poder de la resurrección. Y miren lo que dice Hechos capítulo 4, lo importante de sacar las envidias, las rivalidades, las contiendas. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 33. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo. Amén. Abundante gracia era sobre todos ellos. Tremendo. O sea, que eran de una misma ¿qué? Una misma alma. Un mismo ¿qué? Un mismo ¿qué? Espíritu. O sea, todos estaban, cuando estamos hablando del alma, la mente, la voluntad y las emociones, o sea, todos estaban enfocados en lo mismo. Ahora, es que dice ahí en el capítulo 5 dice, 5:12 también dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y dice en el versículo 14, y los que habían creído en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas, en los lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tremendo eso, porque cuando hay unidad, es que el problema es cuando estamos tan divididos. El problema es cuando nosotros estamos divididos adentro, que hace que el Espíritu Santo de Dios se frene. Y eso es lo que pasa, porque si Dios no me usa a mí, entonces si Dios está usando a esta persona en lo que no me usa a mí, entonces eso es del diablo. Y eso contrista al Espíritu de Dios, eso es resistir al Espíritu de Dios. Porque entonces yo digo, no, pero es que ese prodigio a mí no me cuadra y Dios hizo eso. No, es que bíblicamente acá dice que se hacían grandes milagros y prodigios. No está especificando que quién sabe qué clase de prodigios, quién sabe qué clase de maravilla. Y entonces nosotros hay veces tenemos, ¿cómo se dice? El atrevimiento de ir a juzgar un milagro que se sale de todo contexto de la mente y de cosas que pasan sobrenaturales de Dios. Entonces nosotros empezamos como a decir, no, pero es que eso es imposible. Cuando dice que se hacían grandes milagros y prodigios, no está diciendo qué clase de cosas, o sea, eran cosas salidas de todo contexto. Entonces, ¿por qué? Porque había una unidad, porque había un mismo ¿qué? Pensamiento, había una misma meta. Y uno ve en la iglesia que se contrista al Espíritu Santo porque no hay una misma meta, hay una individualidad. Todo el que va buscando una bendición personal, pero no está buscando una bendición colectiva, porque cuando buscamos la bendición colectiva, ¿sabe qué viene? Viene lo que es un avivamiento, y esto es un avivamiento, y un avivamiento viene cuando hay una misma alma, cuando hay un mismo pensamiento, cuando hay una misma dirección, cuando cada uno sabe su lugar y sabe respetar lo que el otro está haciendo y sabe mantener su lugar y su posición, y que sabe que cuando está orando por el que Dios está usando, está empujando reino, porque sabe que cuando está ayudando con lo que Dios le haya dado, o en determinada cosa o determinado don, o con recursos, está empujando para que ese avivamiento permanezca. Estamos en un mismo sentir, pero cuando estamos el problema dentro es que hay veces estamos remando en diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque hay inconformidades, porque hay rebelión, porque no estoy de acuerdo, porque no me parece. Entonces, cuando empieza todo eso, el enemigo empieza a ganar parte en nuestra atmósfera. Y el enemigo, ¿qué hace? Empieza a contaminar la atmósfera donde estamos y se empieza a cargar de espíritus contrarios y de cosas que van en contra del mover de Dios, y hacen que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios, pero Él es un caballero, y entra
a esas atmósferas. Él entra cuando nosotros lo autorizamos que entre. Él es un caballero, nunca va a entrar a saquear nada, porque Dios es un Dios de verdad y es un caballero, y Él entra donde es invitado y donde es bienvenido y donde están establecidos sus principios. Amén, amén. Y mire, algo que tenemos que tener bien claro es, si Dios nos puso en el corazón hablar de la persona del Espíritu Santo, es porque Dios quiere despertar su iglesia, quiere avivar su iglesia, porque no hay otra manera de ser avivado si no es por medio del fuego del Espíritu de Dios. Y en tener cosas claras, conceptos claros, como que el Espíritu Santo no vino a ser Él honrado y glorificado. Él vino a honrar y a glorificar a Cristo. Él vino a honrar la obra redentora de Cristo. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Donde Él vea la sangre de Cristo, donde haya una persona que haya recibido el sacrificio en la cruz del Calvario, ahí va a estar el Espíritu de Dios. Hasta que no sea contristado, enseguida vamos a mirar, enojado, irrespetado, blasfemado, enseguida vamos a mirar, pero Él mira dónde está la sangre del Cordero por señal, y ahí va a descender el Espíritu de Dios. Por eso es muy importante exaltar la obra en la cruz del Calvario, la obra de nuestro Mesías, donde se glorifique a Cristo. Ahí va a haber una manifestación del Espíritu de Dios. Tenemos que tener eso claro. Cristo está a la diestra del Padre, pero la tarea del Espíritu Santo es glorificar, recordarnos los misterios que Cristo ganó para nosotros en ese precio tan alto que Él pagó. Todo lo que nos lleve a traer la revelación de quién es el Eterno y de quién es Cristo, esa es la tarea del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Cómo vamos a caminar en el Espíritu? ¿Cómo vamos a ser la novia si tenemos al Espíritu Santo de Dios enojado, molesto, enojado, contristado? Por eso es tan vital esta enseñanza que Dios nos puso en el corazón. Y la invitación es que usted no vea esta enseñanza como una más, sino que de verdad coja papel, coja lápiz, vuelva y la vea varias veces y le diga: Espíritu Santo, háblame, yo no puedo seguir en esta condición. Mire, cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, comienza a colocar incomodidad, comienza a decir: no, yo me siento seco y yo no quiero estar más así, y comienza a colocar como un desespero, una angustia, que ahí es donde el Espíritu se comienza a sacudir, ahí es donde comenzamos a dejar cosas que no habíamos dejado, a entrar en tiempos con Él que antes no eran posibles, supuestamente por el tanto correr, por las tantas vanidades, pero como que Él viene y desespera, inquieta mi espíritu y me hace empezar a tomar decisiones y a decir: como vengo llevando la vida cristiana, así no es. Yo estoy en un sueño profundo. Yo necesito despertar. Entonces, que esta enseñanza le oramos al Padre, que en el nombre poderoso de Cristo permita que el Santo Espíritu de Dios venga y descienda sobre cada persona que esté escuchando este mensaje y comience a despertar tu espíritu y mi espíritu. Vamos a empezar a entender cuál es la naturaleza de esta persona, que es una de las facetas del Dios eterno y que tiene unas cualidades básicas que son las mismas del Eterno, las mismas de nuestro Dios creador. Por eso lo podemos entender con claridad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Y mire, el Espíritu Santo es omnipresente, porque en el Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Recuerdan ese salmo? Si subo a los cielos, allí estás tú; si bajo, en todo rincón vas a estar. ¿Cómo me voy a esconder de ti? De alguna manera. Por eso significa que está presente en todo lugar, omnipresente. Viene la segunda cualidad: omnisciente, todo lo sabe, igual que el Padre.
Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo del 10 al 11, dice, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu con E mayúscula, o sea que se refiere al Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él. Entonces sabemos que también es omnisciente, todo lo sabe. 3, omnipotente, todo lo puede. Significa que es todopoderoso. Y dice en el Salmo 62, versículo 11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que en Dios hay fortaleza. Y en lo que dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis por testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿En qué momento es que se iban a ver esas señales? ¿En que se iba a ver todo ese poder? Cuando viniera sobre nosotros el Espíritu de Dios. 4, es eterno, al igual que nuestro Dios que es eterno. Dice, él no tuvo ningún principio ni tendrá ningún fin. Sabemos que es el Aleph Taf, el principio y el fin, en griego el alfa y la omega. O sea, no tiene ni principio ni el fin. Y dice en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno, nos confirma que el Espíritu de Dios es eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará mi conciencia de obras muertas para que yo pueda servirle al Dios vivo. Entonces ahí confirmamos que el Espíritu de Dios también es eterno. Bueno, esas son las 4 cualidades de la persona del Espíritu Santo. Ahora vamos a entender cuál es la personalidad, porque una persona tiene personalidad, ¿cierto? Entonces, mire, el Espíritu Santo tiene una personalidad individual y tiene también varias características. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo voy a tener ya más cuidado a la hora de hablar, a la hora de hacer, a la hora de pensar, porque hay veces no hablamos, pero pecamos todo el tiempo en la mente, porque él dice, primera cualidad, tiene una mente. Dice en Romanos 8:27, el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces él escudriña los corazones y él los conoce. Entonces, para hablar de conocimiento tenemos que hablar de que tiene una mente. 2, escudriña la mente humana. En Corintios, 1 Corintios 2:10. Enseguida vamos a ver algo que va a ser más de que usted se analice y de que yo me analice. Hasta ahora estamos conociendo cómo es la persona del Espíritu Santo. Entonces, tiene mente y también escudriña la mente del ser humano. En 1 Corintios 2:10 dice, pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. ¡Qué hermoso! Escudriña, revisa, mira, analiza, todo eso es escudriñar. 3, tiene una voluntad. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las realiza por el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa, o sea, como a Él le parece, como conforme a su voluntad, Él decide. Entonces, tiene voluntad también. 4, habla. El Espíritu de Dios sí que habla, y gracias a Dios que habla. En Hechos 10:19 dice, como Pedro seguía meditando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. O sea, le habló clarísimo. Él es la voz de Dios, el Espíritu Santo es la voz de Dios y el Espíritu Santo es la voz de Cristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos dice algo, puede ser que habló el Padre o habló el Hijo, porque el Espíritu Santo habla de lo que le oyó
al Padre, de eso es que Él habla. Y cuando decimos que el Espíritu Santo de Dios habla, aquí quiero hacer una claridad o una salvedad de algo muy importante, y es que Dios no es un Dios de confusión, porque hay veces que hay gente que Dios supuestamente les habla y después cambian como de parecer a los días porque Dios ya les habló otra cosa. Eso son las emociones. Mis emociones también me pueden hacer escuchar voces, que no es la voz de Dios. Porque cuando Dios habla o el Espíritu de Dios habla, mi espíritu es fuertemente impactado. Mi espíritu es fuertemente impactado y van a haber unos resultados en mi atmósfera, amén, en mi vida, y en las decisiones que yo tomo van a ser prosperadas porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Yo me debo cuestionar es cuando yo digo que Dios me habló y mi atmósfera no cambió, sino que empeoró, que mi camino se enredó y que mis caminos no fueron prosperados, entonces no fue Dios. Entonces ahí juega mucho también lo que es la emoción, el orgullo que no nos da para reconocer y decir, no, es que no fue Dios, fue mi emoción, fue mi carne. Ahí es donde también yo tengo que pedirle al Espíritu, a pedirle perdón a Dios por decir que Dios me habló cuando Dios no habló, y eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Miren, hay algo que yo he experimentado con el Espíritu de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, yo tuve la oportunidad, no siempre, de escuchar la voz audible de Dios, y cuando me llamaba, esa voz es tan tremenda que te impacta tanto que no te deja dormir. O sea, es algo muy profundo. Cuando viene y te habla, hermoso, se cambia la atmósfera, que te arrodillas y puede pasar mucho tiempo. No es una carga, impacta tu interior y cambia la atmósfera. Y cambia la atmósfera que hace que se derribe lo que está incorrecto, que se derribe lo que está incorrecto a tu alrededor. Cuando Dios me empezó a impactar así, mi casa estaba llena de puras imágenes, vírgenes, cuadros y todo eso, y yo dormía ahí en la sala de mi casa y estaban todas esas imágenes, y cuando empezó a venir la presencia de Dios, mi mamá muy católica, mi papá, y vino la presencia de Dios tanto que yo les dije, saquemos todo esto, que esto no es de Dios, y decidieron, y unos cuadros y todo eso que estuvo toda la vida en la casa, decidieron quebrarlos y sacamos toda esa idolatría de la casa, porque cuando viene la voz, tremendo, la atmósfera viene la atmósfera e impacta mi vida. La voz de Dios impacta a mi alrededor. Eso es lo que necesitamos en este tiempo, que el Espíritu Santo venga, impacte en nuestro interior y impacte en nuestro alrededor, y podamos ver que nuestro camino empiece a enderezarse y empiece nuestro camino a prosperar y a ser bendecidos. Al tener la presencia de Dios van a venir las añadiduras a nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios nos habla y vamos de tumbo en tumbo, como decimos nosotros en los países, de golpe en golpe, por decirlo así, de golpe en golpe, pues entonces el Espíritu no me está hablando. Ahí es donde yo tengo que decir, bueno, ¿a mí quién me está hablando? ¿A mí quién me está hablando? ¿A mí quién me está direccionando? Y tener la valentía de decir, sí, yo estoy escuchando una voz que no es la voz de Dios, y voy a renunciar a esos espíritus de adivinación, espíritus de engaño, a toda voz que se quiera levantar en mi carne para llevarme a desviarme. Eso es de valiente, reconocer y decir, verdad, me equivoqué. Y Dios no me estaba hablando, me estaba guiando mis propios sentimientos. Tremendo, súper importante. Y como le dijo el Eterno a Adán y Eva, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Yo no fui. Entonces, cuando nos salimos de la cobertura de Dios, cuando nos desconectamos, somos muy vulnerables de escuchar otras voces o inclusive el mismo ego hablar y decir que Dios habló. Entonces resultamos pecando y hasta pues gravemente, porque ¿qué dirá Dios? No, yo no hablé. Entonces esto es delicado, por eso las cosas espirituales se merecen todo el cuidado, el respeto, porque es con Dios que estamos tratando. Hay algo muy importante, y es que veníamos hablando de que el Espíritu Santo habla
y cuando entramos en ayuno es muy propicio porque de alguna manera yo me estoy humillando en el ayuno, yo estoy como bajando mi carne y permitiendo que mi espíritu se levante, y es muy propicio el ayuno para que el Espíritu de Dios hable. Le ocurrió en Hechos capítulo 13 versículo 2, dice: mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea, fue en un momento de ayuno que les dio una instrucción supremamente clara. También ni hablar de todo lo que habló el Espíritu de Dios en Apocalipsis cuando dio el mensaje a las 7 iglesias. Pues era el Espíritu Santo el que hablaba y el que dio cada uno de estos mensajes. Entonces está claro que el Espíritu de Dios sí habla, porque hay muchas personas que uno se encuentra que dicen: Dios no habla, sino a través eso de es la mentira, palabra. Dios habla solo a través de la palabra, ustedes que se creen o se creen más, o eso es mentira, entonces si a mí no me habla, entonces no habla. No, sí habla. Quinta calidad del Espíritu es que ama. Claro, pues si Dios es amor y el Espíritu habita, es lo más profundo de Dios. Entonces, imagínense, Romanos capítulo 15, versículo 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Cristo y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oración por mí delante de Dios. O sea, que claméis, me ayudéis a clamar por una petición que tenía en ese caso Pablo. Pero entonces dice: por el amor del Espíritu, como quien dice que el amor, el Espíritu Santo es el amor, entonces por ese amor, únase y ayúdeme con esta carga. 6, intercede. Y esto es hermoso porque Cristo también es el intercesor entre Dios y los hombres, el único intercesor entre Dios y los hombres, el único que nos pudo acercar al Padre. Pero en este caso el Espíritu de Dios opera como alguien que nos ayuda en nuestra debilidad, porque como no sabemos orar como conviene, no sabemos adorar en espíritu y en verdad, entonces Él viene y acomoda la oración, acomoda la adoración. Y dice en Romanos capítulo 8, 26: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Algo que hoy tenemos que entender es que cada que nosotros oramos, cada que oramos, ya sea en nuestro lenguaje natural, en español o en tu idioma, o cada que lo hacemos en lenguas, en el Espíritu, tenemos que entender que esa oración, si es una oración conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo la va a acomodar y se la va a presentar al Padre como debe ser, porque como Él sí conoce al Eterno, como Él sí conoce perfectamente al Eterno, Él la va a presentar y la va a acomodar. Qué labor tan hermosa. Por eso no podemos tener al Espíritu Santo triste, ni apagado, ni resistirlo, porque imagínense semejante beneficio, entonces lo vamos a perder. Bueno, ¿qué más hace el Espíritu de Dios? Beneficio no, relación. Beneficio Sí. es como algo interesado, pues como claro, cuando dice que sí, verdad. acomódese por el interés, no, relación Sí. y amistad y por amor, porque un Amén. beneficio es pues cuando yo digo: ay, sí, haga esto y le van a dar esto, Sí, ay, sí, amén. como el niño Por interesado. interés, exactamente. Dale, si me hace esto, entonces le doy el bombón, y tal cosa, entonces tal cosa, entonces lo premio. Muy importante eso, porque lo que les hablábamos la vez pasada era eso, o sea, no verlo como un poder del que voy a sacar un beneficio, sino como una persona con la que me voy a relacionar, lo voy a amar y lo voy a cuidar, independiente de sus beneficios, solo que implícitamente en él hay muchas bondades y muchos beneficios. También, ¿qué hace el Espíritu de Dios? 7, nos libra de los ataques del enemigo. En Isaías 54, 19 dice: pero vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera. Amén. O sea, Él es el que nos defiende cuando se levanta el infierno, y marca se territorio, levanta las la bandera. tinieblas. Amén. ¿Ibas a decir eso? No, Muy importante. que cuando levantan banderas porque el territorio le pertenece, como quien dice el Señor, levantando bandera, como quien dice: esta persona me pertenece y está bajo mi protección y yo peleo por él. Amén. Hermoso, hermoso, porque si fuimos sellados,
con el sello del Espíritu Santo somos propiedad de Él. 8, nos guía a toda verdad, que lo sabemos que Cristo nos dijo, les voy a dejar el Espíritu de Dios y Él los guiará a toda verdad y Él les hablará todas las cosas que ustedes necesitan saber de mí. Hay muchas cosas que Cristo cuando estuvo sobre la tierra pues no alcanzó a decirnos de Él, alcanzó a mostrarnos muchas facetas y mucho poder y obviamente lo más glorioso, la obra en la cruz del Calvario, pero muchas más facetas y personalidades y sentires y revelaciones de Cristo nos las ha acabado de dar y más las que faltan porque no lo hemos buscado lo suficiente, nos las ha dado ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Bueno, ahora vamos para la parte que me parece muy importante porque es donde nos vamos a evaluar, a ver en qué estamos y qué cosas de pronto tan delicadas hemos caído y no lo hemos identificado, y hoy es un día para decirle a nuestro Dios que por favor, por los méritos de Cristo, por lo que hizo mi Cristo en la cruz del Calvario, que pase por alto los tiempos de tanta ignorancia, porque cosas como estas las debíamos tener claras, saberlas desde hace tiempo, y como hay ignorancia, pues seguramente lo hacemos y lo hacemos sin ningún temor. Entonces vamos a ver lo que es la sensibilidad del Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu de Dios una naturaleza sensible, tiene sentimientos que son afectados por las acciones de nosotros los seres humanos, y debido a la naturaleza sensible, será tan sensible el Espíritu Santo, y de hecho él dice que él no vino a tener nada para sí, dice en uno de los evangelios, él no iba a tomar nada para sí, o sea, él no quería gloria, él no quería reconocimiento, él lo único que quiere es exaltar a Cristo. Por eso donde la obra redentora es exaltada, ahí el Espíritu Santo se mueve, como diría uno, bajo perfil. Él vino fue a exaltar a Cristo y obviamente tremendo, al Eterno. Entonces es tan lindo, es tan sencillo, pero es tan sensible, que será por eso que el Padre no permite que se blasfeme. Por eso dice que es el único pecado que no va a ser perdonado, o sea, porque es muy sensible. De hecho, esto que vamos a hablar lo vamos a tener que tomar con mucha seriedad, porque si alguien quiere retener su presencia en su vida, la presencia de Dios en su vida, la vamos a tener que aprender a cuidar. Y algo que le escuchaba a hombres de Dios que han podido ir más allá y a experimentar una llenura completa por años, y decía que Él no es barato, o sea, el Espíritu Santo no anda en promoción, o sea, sí nos tenemos que esforzar para estar reteniendo esa llenura, para cuidarla, para que Él no se contriste. O sea, vamos a ver las características, y esto requiere un precio, esto requiere que yo ceda, que yo rinda, que yo cambie mis prioridades, que yo entienda que no es en 10 minutos que Él se tiene que manifestar, que es cuando Él quiera, no cuando yo diga, y muchas cosas más. Entonces, una de las sensibilidades o por las que el Espíritu Santo podemos pecar en contra del Espíritu Santo es mentir al Espíritu de Dios. En Hechos 5, capítulo 5, del 3 al 4, Ananías, ¿se acuerdan cuando Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo, y una vez vendido no estaba bajo tu autoridad? O sea, igual esa plata no era suya, o sea, ¿para qué tenía que mentir? Se puso a prometer, y cuando yo prometo ya estoy mintiendo porque no cumplo, o sea, prometió algo que no tenía el deseo de cumplirlo, y eso muchas veces prometemos cosas y contristamos al Espíritu de Dios, le prometemos cosas, voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a ayunar, voy a orar más, y lo contristamos porque estamos mintiéndole al Espíritu de Dios. Hay veces en actitudes que tenemos que cambiar, estamos mintiéndole al Espíritu de Dios porque estamos buscando, ¿cómo se dice? Culpables externos, y no asumimos nuestra responsabilidad de nuestras cosas, de lo que hacemos.
y contristamos al Espíritu Santo porque no andamos en verdad, porque yo sí sé que manejo, yo sí sé que si manejo envidia, tengo que renunciar a esa envidia, si sé que manejo competencia, tengo que renunciar a la competencia, no, es que el otro me miró muy feo y entonces yo ya le estoy viendo como algo tan maluco, no creo que tenga la presencia de Dios, es que el problema de él es que se le ve el orgullo por encima, no, es la envidia, es la competencia tuya que hace ver cosas donde no hay muchas veces. Entonces no hablamos verdad porque Él es espíritu de verdad y quiere que hablemos verdad y que nos conectemos con la verdad total y absoluta que es el Padre. Y cuando hablamos verdad nos conectamos con la fuente inagotable de bendiciones que es Abba, fuente inagotable ¿de qué? Dice que el Espíritu clama entre nosotros y dice Abba Padre, o sea, el Espíritu entre nosotros clama diciendo Padre de toda bendición, Padre de toda bendición, Padre que no se agotan tus bendiciones, de toda fuente inagotable de bendiciones. Entonces, si no hablamos verdad, eso se corta ¿qué? El fluir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser valientes y reevaluar si estamos caminando en verdad o en mentira. Wow. Porque nosotros muchas veces caminamos en mentira, o sea, en una, en una doble moral. No, doble se vida. Dice como en una película, como algo imaginario, una fantasía espiritual, esa es la palabra, una fantasía espiritual, donde nosotros creemos que todo va bien, pero mentiras, que estamos en el mismo punto creyendo que vamos avanzando. Ay, tremendo, cuando alguien le dice, Señor, si usted me da tal bendición, entonces yo voy a hacer esto. O si usted me da tal empleo, entonces yo me voy a congregar porque yo quiero los domingos y te da los domingos y no, igual no se congrega. O sea, son promesas y es mentira al Espíritu de Dios. Cabría ahí decir, igual era su tiempo, no tenía necesidad de hacer esa promesa. Bueno, 2, resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene ministerios específicos para el creyente, pero cuando viene, o se puede decir que alguien se resiste, cuando no se rinde a él, cuando él quiere entrar y ministrar la vida de esa persona. Y eso pasa mucho en las congregaciones. A veces el Espíritu Santo quiere entrar, pero como que ahí mismo ponemos un bloqueo y ponemos un muro y dije, no, que no me vaya a hablar, que no me vaya a exhortar porque no quiero entregar, entonces que no me venga aquí a exhortar y más bien me cierro y más bien, o quien necesita una liberación y dice, no, mi ego no permite que yo me caiga al piso o que me ensucie, no, yo mejor evito la liberación y yo resisto este momento, pero más bien mi orgullo es mayor, o sea, esto es delicado porque fue un momento, fue una visitación, fue una misericordia de Dios y yo estoy parando ahí el mover de Dios en mi vida. En Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Tremendo. Y de oídos, de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Tremendo. Entonces, si Dios llega un momento en el que quiere hacer algo, no se resista. Hay gente que se hace todo el esfuerzo posible para no llorar, pero que no lo vean o que el familiar que está cerca no lo vea quebrantado. O pelean en la mente en la administración para un ring de voceo. Contendiendo con la administración, peleando, renuncia a tal cosa, yo porque tengo que renunciar a eso, yo no estoy convencido, no renuncio, oiga, tal cosa, pídale al Señor perdón, yo no voy a pedir perdón, yo estoy muy bien, ¿no? Y en la casa agarrados, una cosa y la otra, ay, tal cosa, y entonces son como un ring de voceo en la mente, porque no está en la misma lo que vimos ahora, en la misma alma, mismo pensar, un mismo espíritu, o el peor de los casos ya viene peleado desde la prédica, porque si quién le contó al pastor, no, me está echando vainas, por mí que ni ore, porque no entienden y no hay un discernimiento ni una madurez para entender que el mensaje nos está hablando y nos está llevando a que seamos libres y podamos conectarnos para darnos algo mayor. Muy importante. Sí, hay gente que dice, ¿quién le contó al pastor? Eso tuvo que haber sido alguien que le contó. O simplemente no le gustó el mensaje, se sintió de pronto descubierto o muchos se sienten como confrontados entonces o descubiertos y entonces ya cuando viene el momento de que el Espíritu Santo quiere entrar ya colocamos la barrera. Entonces
por un orgullo, por una percepción mala, casi siempre por el orgullo. Yo diría que casi siempre es el orgullo el que resiste ahí al Espíritu de Dios. Hay otra y es apagar el Espíritu. Mire la diferencia, resistir es cuando Él quiere trabajar en mí, Él quiere ministrarme y yo pongo un freno. Apagar es cuando yo me niego a hacer algo que Él me mandó a hacer. Tremendo. Y hay muchas personas que dicen, ay, pero Dios, ¿por qué no me habla? Pero a usted, ¿por qué le habla y a mí no me habla? Y le decía yo a alguien alguna vez, vaya, revise cuántas veces le ha dado instrucciones y usted no las hizo, hasta que llega un momento en el que se queda callado. Pero siempre les hablas de bendición, nunca lo exhorta. Yo sí. Todos los cristianos los ve uno que Dios no les habla y no que los va a levantar, que los va a usar tremendamente, pero nunca les habla de que hay algo mal y que hay que sacar algo y le empiezan a decir, órele a Dios a ver qué pasa conmigo. Entonces, cuando uno está conectado, ese espíritu profético, ¿qué hace? Viene, edifica, el espíritu de la profecía. ¿Qué hace la profecía? La verdad, la profecía, ¿qué hace? Edifica, exhorta, anima, tiene esos tres componentes. Entonces Dios, al estar yo tan conectado y al tener una relación tan transparente, Él va a decir, me va a aguantar y le va a decir, vea, estás fallando en esto, falta esto, tal cosa. Ahí es donde estamos como cojos en esa parte, porque entonces nada más nos está, animando, porque nos dan las mejores promesas en la palabra siempre. Wow, te va a prosperar, te va a levantar, te va a hacer justicia, una cantidad de cosas, pero nunca nos dice, amigo, tienes un problema. Ahí dice, ay no, eso no fue Dios, yo estoy 10. Sí, le aseguro, desde el momento en que recibimos a Cristo y el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, le aseguro que son muchas las veces porque uno llega del mundo muy mal. Todos llegamos con falta de perdón, con amargura, con orgullo, con no querer sujetarnos a nada, ninguna autoridad, a contender con los principios bíblicos. Uno llega del mundo muy enredado y le aseguro que fueron muchas las veces en que el Espíritu Santo en esa primer luna de miel y en ese primer amor nos quiso cuadrar, enderezar y corregir. ¿En qué momento dejó de hablar? En el momento en que seguramente empezó a decir perdone y usted dijo, yo ya perdoné y no habías perdonado. Vaya, llame a tal persona y le dice que a la orden en lo que necesite. ¿Por qué? Porque si antes me quedó debiendo plata, no me parece. Eso no fue el Espíritu. No, ahí no me habló Dios, eso es mi carne. Eso fue el enemigo. Y empezamos a contender y ahí es donde viene el apagar, que es como echarle agua a un fuego. Y ese poder y ese flujo de poder del Espíritu de Dios en nosotros comienza a menguar. Entonces, aquí habrá que ir y revisar y decirle, bueno, Espíritu de Dios, otra oportunidad, vuélvame a hablar, vuélvame a decir qué cosas quiere que yo haga y no he hecho por mi rebeldía, por mi dureza, por lo que sea. Volvamos a empezar otra vez, como cuando un noviazgo dice, volvamos a arrancar de nuevo, volvamos a intentarlo, Espíritu de Dios, y yo creo que yo sí voy a tratar de hacerlo, pero entonces no pare de hablar. Yo sí le he dicho mucho al Señor siempre cuando lo siento tan callado, le digo, ay, exhórteme si es necesario, pero no me pare de hablar, porque cuando ya viene eso, entonces yo ya no oramos lo suficiente, no siempre estamos en el Espíritu, y si para de hablar, entonces ahí sí nos acabamos de morir. Entonces, que sea exhórteme, pero yo me quedo hasta contenta porque digo, bueno, me exhortó, pero me está hablando. Mire lo que decía en Primera de Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis el Espíritu. Entonces, sí apaga. Sí apaga. Entonces, esto es un tema para analizar, es sobre todo de apagar el Espíritu. Estoy seguro que hay más de uno. Muchas personas vamos a tener que revisar esta parte. 4, contristar el Espíritu. Entonces, mira, hay una diferencia cuando Él me manda a hacer algo y yo no lo hago. Pero contristar el Espíritu es cuando el Espíritu de Dios, ay, hermoso, hacemos cosas que Él no quiere que hagamos. Él no quiere que usted esté contándole a todo el mundo que ayunó. O la visión que le mostró, la bendición que viene. Él no quiere que usted le esté contando a todo mundo que le mostró que lo va a levantar poderosamente,
y que ya le viene una bendición y que ya le vino, cuando hay otros que están en una lucha tremenda. Eso no le gusta al Espíritu de Dios, porque es que Él es amor. Y Él sabe que esa vanagloria, para empezar, va a tumbar a otros que apenas no han podido trascender de pronto en lo que usted ya trascendió. ¡Qué bueno! Algo que puede contristar al Espíritu cuando nos revela cosas ocultas de alguien y irresponsablemente vamos y las filtramos y las sacamos a la luz, cuando Él nos confió en un sueño algo muy valioso y secreto de alguien, con el fin de ¿qué? De darnos una labor y una tarea para orar y ayudar a esa persona, no para ir a avergonzarla. Entonces hacemos cosas que a Él no le agradan. Eso contrista al Espíritu de Dios. Él sabe y nos lo ha hecho saber de muchas formas, que no podemos estar hablando mal de nadie, que no podemos estar murmurando de nadie, que el error de alguien hay que bregar a taparlo y orarle a Dios y no exponerlo, que no podemos estar hablando de las autoridades, que el presidente, el que esté de turno, no podemos estar hablando mal del que está en eminencia. Nosotros lo sabemos y aún así lo hacemos. Y Él dice, usted ya lo sabía, yo ya se lo había enseñado, ¿por qué lo hace? Esas cosas contristan al Espíritu de Dios. En Salmo 78:40 dice, ¿cuántas veces lo contristaron en el desierto? Lo entristecieron en la sequedad. O sea, evidentemente, mucha murmuración. Cuando la murmuración, la queja, que no entiendo, y que la fe, y que yo ya no sé si creo o no creo, eso sí que debe poner triste al Espíritu de Dios, cuando Él dice que todo el que creyera hasta el final, el que permaneciera hasta el final, ese es el que va a ser salvo, es porque había que permanecer, y eso se trata este camino. Entonces hay otra cita en Efesios 4:30 que dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Cuidémoslo, no lo entristezcamos, pongámonos a cuentas, restauremos la relación con el Espíritu Santo, se debería llamar esto. Restauremos la relación, porque en alguna de esas partes la hemos quebrado. 5, insultar al Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿cómo? No, yo no, eso ni por la mente, eso no me ha pasado. Mire que en Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Porque Él vino a glorificar a Cristo, el que se mete con Cristo se mete con Él. Dice, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y que ha ultrajado al Espíritu de gracia. O sea, cuando pisoteamos la sangre del Cordero, cuando vimos la gloria de Dios, cuando sabemos cuál es el camino, cuando sabemos qué tenemos que hacer y volvemos atrás y tenemos en poco ese sacrificio y nos interesa poco lo que Dios piense y voy a hacer lo que yo quiero, todo eso es ultrajar o insultar al Espíritu de la gracia, Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. 6, blasfemar el Espíritu de Dios. Dice la palabra que todos los pecados, aún en contra del Padre y del Hijo, serán perdonados, ¿cierto? Con toda blasfemia contra ellos, que es fuerte, pero no la que se haga en contra del Espíritu Santo. Entonces muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿qué es blasfemar al Espíritu de Dios? Dice, por esto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad, no será perdonada. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando se rechaza el poder del Espíritu de Dios y se le asume, o sea, se le asigna a Satanás. Tremendo eso. Cuando el Espíritu de Dios hizo una obra y fue Él el que la hizo y se le atribuye al enemigo. Por eso. Y se le quita la gloria a Dios y al Santo Espíritu de Dios, eso es blasfemar.
le escuchaba a alguien, a Benny Hinn, que es un hombre que ha vivido mucho con el Espíritu Santo, y él decía que él creía que en las personas inmaduras y que no tenían conocimiento y revelación, que él en su criterio, de pronto el padre no era tan drástico en esto, pero en un cristiano que ya conoce palabra, que tiene revelación, que sabe que no le puede tocar el manto a otro siervo, que reconoce el poder de la autoridad, que sabe de todo esto, y va y blasfema y le atribuye algo que es del Espíritu de Dios a Satanás, ahí la cosa sí ya es diferente, dice. No, y decía un avivador que cuando usted no entienda un mover de Dios, diga Espíritu Santo, yo no entiendo, pero no hable nada. Y nosotros, eso es sabiduría, porque hay veces empezamos a sacar conclusiones y a creer que todos nosotros nos lo sabemos y que nosotros somos los únicos portadores de la verdad. Y esta verdad es demasiado grande y demasiado amplia, y la palabra de Dios mismo nos lo dice, que somos un cuerpo. A cada uno se nos dio una asignación y se nos dio una parte de toda esa revelación sin negociar unos principios que debemos tener muy claros, pero no que nos reveló toda la totalidad. Si se nos reveló una parte y aún así somos como somos, ¿se imaginan de no hubieran entregado toda la palabra a un ser humano? Dios santo. Dios santo. Entonces cada uno tiene que le aporta al otro, enriquece al otro y ayuda al otro a que crezca bajo esos estándares y bajo los principios del reino. Ahí empezamos a hacer que el Espíritu Santo se empiece a encender, a buscar esa unidad, a que crezca. Mire, hay en partes cuando invitan a un predicador, no lo invitan de la misma ciudad. ¿Sabe por qué no invitan a un predicador de la misma ciudad? Porque los pastores muchas veces les da miedo invitar a un pastor de la misma ciudad, porque dice, uy, sí, predica mejor que yo, entre comillas, que todos tenemos algo de Dios, y si Dios lo usa, va y se me va toda esta gente para la iglesia, entonces traigamos un predicador de afuera, mejor, porque de pronto van y se me van. Entonces no invitemos un predicador cerca. Hay misiones que no se hablan, unos con otros son enemigos. Entonces, ¿cómo Dios se va a manifestar si no nos queremos? Y decir, usted, a uno le preguntan, a mí me han preguntado, ¿y usted qué misión es? ¿De dónde viene? Porque nosotros no lo vamos con ese lugar o tal cual. Ah, no, yo le sirvo al cuerpo de Cristo. Ah, bueno, listo, sí, venga pues. Como quien dice, si viene allí, no lo invitamos porque tenemos la pelea casada. Entonces el Espíritu Santo se constrista y Él no va a poder operar. Todas esas barreras se tienen que caer de nosotros. Es que el protagonista de acá, de todo esto, es ¿quién? Es Cristo. Es la obra redentora en la cruz del Calvario. Es el Espíritu Santo el que pastorea la iglesia. Entonces nos adueñamos de algo que no es de nosotros. Otra cosa que entristece al Espíritu de Dios es que nos adueñamos de las ovejas. Nos adueñamos de ellas y nos apoderamos de las ovejas y las subyugamos. Las maltratamos. También eso hay que tener cuidado con esa parte de adueñarse de las ovejas. Y si se va del lado mío, entonces se fue en rebelión y se fue y no en bendición. ¿Y por qué? ¿Y si Dios le habló? Y si cada uno asume, si Dios le habló, va a tener unos resultados en el camino, y si Dios no le habló, pues va a asumir sus responsabilidades. Pero yo no puedo estar cogiendo y teniendo las ovejas amarradas. Y si se va, ya sabe qué tal cosa. Así no trabaja el Espíritu de Dios. Él es libertad, Él nos da libertad. El Espíritu de Dios. Entonces no nos podemos adueñar de lo que no es de nosotros, ni de la Grey, ni de nadie. Si no se siente cómodo, Dios lo bendiga. Es que así es. Dios lo bendiga. Y siga su camino, siga creciendo, siga avanzando, pero no se aparte del Señor. Siga adelante. Como dejar correr el río, que el río el mismo río va sacando lo que no es. Hay algo, otra. Lo que no es o que no tiene asignación con uno, porque no puede decir uno, el que fue no es. No, o no estaba asignado para la vida mía. No, hablo del río, no de mi iglesia, porque si sigue en el río es que no era conmigo, pero era en otra parte. Yo hablo es que si la decisión... Hay que dar claridad. Muy bien, pero si la decisión fue en la carne, pues cada uno va a tener su resultado, ¿cierto? Pero no le compete al hombre, lo que dice mi esposo, poner nada. Hay otro muy delicado, es el 7, y es enojar al Espíritu de Dios. Enojar es irritar, provocar, llegar al colmo, enfadar
y el Espíritu de Dios es molestado por la continua desobediencia de la persona. Y el profeta Isaías relata lo que pasó con el pueblo de Israel en Isaías 63:10 y dice, pero ellos se rebelaron e hicieron enojar su Santo Espíritu. Por eso se volvió su enemigo, miren, y él mismo combatió contra ellos. Esto sí, yo creo que de la blasfemia pues es el peor, pero yo creo que sigue porque de que el Espíritu Santo no solo esté neutro, quieto, callado, sino que combata en contra de uno porque ya la desobediencia y la molestia y la provocación llegó al colmo. Ya sí que es bien delicado, pero gracias a mi Rey que tenemos abogado, tenemos por medio de Cristo la forma de volvernos a reconciliar, y aquí es un momento para hacer ese pare que les decíamos ahora, y de verdad que no deje esta enseñanza como una más, de verdad trabajemos en esto y no paremos hasta que de verdad sintamos que el Espíritu de Dios todavía, ese fuego de Dios todavía fluye en nosotros, que no ha parado, que de verdad usted lo siente seguidamente, que diga al Espíritu Santo, exhórtame, pero háblame, y yo quiero saber que todavía estoy vivo, porque esa sí es la muerte de una persona, o sea, es muerte espiritual, no tener no tener el fuego, no tener la relación restaurada con el Espíritu de Dios. Bueno, Dios los bendiga, que el Espíritu de Dios y que el Eterno nos dé revelación, sabiduría, y como digo siempre, si algo nos falta, que el Mesías nos lo añada y nos ayude en su gracia. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Y la sangre de Cristo los cubra. Hasta luego.